otro que le presta ese psiquismo primero. ¿Se acuerdan que todo lo que venimos hablando, podríamos decir, las primeras clases o lo que entró en el primer parcial? En movimiento, ¿por qué? Porque él conoce todo el espacio que lo rodea gracias a que se mueve, pero se mueve gracias a que conoce primero su propio cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Los sentidos, lo que percibe, lo que huele, lo que toca, lo que escucha, el juego y el vínculo con los otros. Acá toma mucha relevancia en esta primera infancia el juego, ¿sí? Porque la mayoría de las veces que uno necesita rehabilitar o trabajar en un encuentro con un sujeto que sea o que pertenezca a la primera infancia, ¿desde dónde se va a acercar? Desde el juego, ya sea un juego con objeto o cantando o algo que tenga que ver o que se acerque más a lo que él está viviendo, que es el juego. Que en realidad el juego es considerado como el trabajo de la primera infancia, ¿sí? Como nosotros nos levantamos y yo vengo a trabajar acá, ustedes tienen la responsabilidad de venir a las 8 de la mañana a cursar psicomotricidad porque están cursando una carrera, el niño, su responsabilidad o su trabajo es jugar, ¿sí? Porque en ese juego que realiza el niño, conoce su cuerpo y además empieza a fomentar todo lo cognitivo. Un niño que no juega, cualquier juego, ya sea juego motor, juego simbólico, el juego que sea, ¿sí? Un niño que no juega es un niño que nos tiene que alertar mucho, ¿sí? Algo está pasando para que ese niño no juegue. Bien, desde la psicomotricidad del cuerpo no es entendido solamente como un organismo biológico, sino como un cuerpo vivido, expresivo y relacional. A través de sus movimientos, gestos, posturas y acciones, el niño comunica necesidades, emociones y modos de relacionarse con otros. Y nosotros, para poder ser lo más crítico posible, tenemos que ser capaces de poder observar y valorar todo eso, ¿sí? La importancia que va a tener el movimiento en ese momento del ciclo de la vida, en la primera infancia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a permitir el movimiento? Explorar el ambiente, desarrollar autonomía, organizar el esquema corporal, construir nociones espaciales y temporales, favorecer aprendizaje, expresar emociones y deseos, y por ello el juego corporal y el movimiento libre son herramientas fundamentales en la intervención psicomotriz. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que en el parcial o en su consultorio estamos hablando como dos colegas y les cuento, recibí un nene que tiene 13 meses, ¿sí? Y la mamá está preocupada porque el nene lo único que hace es sentarse y jugar sentado, todavía no tiene ningún movimiento de desplazamiento, sea gateo, bipedestación, marcha. ¿Qué es lo primero que se nos puede ocurrir preguntarle a esa mamá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Si fue, ajá, semanas de gestación, cómo fue el embarazo. ¿Y qué otra cosa? Ya tiene 13 meses. ¿Qué sería pensar con un sentido común y ser críticos? ¿Dónde está ese nene todo el día? O si la única forma que tiene es estar sentado. La madre me puede contestar en el coche, pero la pregunta que me tiene que surgir a mí es, ¿cómo, disimuladamente, como si yo le digo, pero ¿y en dónde? Esto es no ser ético y juzgar, pero ¿en dónde está sentado? ¿En dónde está todo el día para que esté sentado? Yo, ¿sí? Sentido común, pienso, este nene o está sentado en un coche o en algún lugar en donde no tiene. Sí, ahora, si ya el nene tiene una patología, y bueno, capaz que no se puede trasladar, capaz que no le da el músculo, el tono, pero si un nene que nació a término, que está todo bien y tiene 13 meses y lo único que ha logrado dentro del neurodesarrollo es la sedestación,
El sentido común me tiene que llevar a preguntar, ¿sí? ¿Cómo es un día de ese nene? Y la mamá me dice, no, está en el coche todo el día, o en un corralito, ¿sí? Porque yo no tengo espacio, porque a mí me da miedo que él se mueva, me da miedo que se queme, porque el hermanito mayor, no sé, me hace un cuento, se quemó cuando era chico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo le puedo sugerir a esa mamá? ¿Qué piensan ustedes? En sentido común. Extraño los mates, me voy a la abuelada. Que lo que más, que no deje de estar libre para que haga movimientos. Exactamente. Que le dé el espacio necesario, ¿sí? Para que ese niño se pueda mover. Entonces yo le decía, bueno, mira mamá, nos vamos a volver a ver dentro de 15 días, vos déjalo en el piso, seguro, no, que no se golpee, ¿sí? Una mantita, no, pero yo vivo en la villa, no sé, 11, acá no sé qué nombre tiene la villa, pero vamos a poner en la villa 11, 14 y no puedo. Bueno, mamá, ¿sabes qué? Seguramente va a haber un espacio, una plaza, algún lugar cerca, tratar de llevarlo todos los días, 10 minutos nomás, pues si le decimos que lo lleve y lo tenga 1 hora, no lo va a hacer la mamá, ¿sí? Porque si no lo hace dentro de la casa, llévalo 10 minutos a un parque más cercano que tengas, una plaza lo más cercano, llévale una mantita, algo, un acolchadito, algo, lo tirás ahí en el piso y al bebé lo pones arriba y a ver qué es lo que al bebé, a Juancito, María, como se llama, lo pones a ver qué empieza a hacer. Y dentro de 15 días volvés y lo volvemos a evaluar. Si el niño empieza a tener más movimiento libre, ¿sí? Hay una evolución. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que fallaba ahí? ¿Lo biológico del niño? ¿Qué era lo que fallaba? El entorno, el ambiente, ¿sí? Que no prestaba la estimulación necesaria para ese niño. ¿Qué tiene que ver eso? Con un organizador. ¿Cómo se llama ese organizador? Exploración. ¿Se entiende? Bien. Eso no había surgido en el práctico. Cuando nosotros pensamos en el abordaje, siempre tenemos que pensar en un bebé sano, digamos, sin patología. Si el... ¿Con quién vas al práctico? Nosotros. Nosotros como guía, como norte, como lo que ustedes quieran, siempre tiene que estar el normo neurodesarrollo, que es lo esperable. Porque si nosotros sabemos qué es lo esperable, lo sano, lo normal, podemos ver qué tan lejos está ese niño de eso. Este tiene que ser nuestro objetivo final siempre. Ahora, si yo te doy un caso que digo, yo te doy, pues yo te lo doy en un papel escrito, pero vos llevalo a que a tu consultorio llega un niño con parálisis cerebral, vos tenés que ver lo normal para ver qué tan lejos está ese niño de lo normal. ¿Sí? Seguramente tu objetivo al principio va a ser mínimo para poder llegar a eso, a la bipedestación que se tiene que dar a los 12 meses. Y capaz que el niño llega a los 12 meses a tu consultorio y no tiene ni control cefálico. Pero nosotros siempre tenemos que seguir ese espiral del desarrollo, ¿sí? Ese es nuestro objetivo final. Ahora, después de eso, tenemos cada caso en particular, ¿sí? Si nosotros no tenemos una patología, un diagnóstico con una patología que nos diga, ¿sí? O sea, la derivación, nosotros no podemos etiquetar y pensar, uy, este ya tiene parálisis cerebral, por ejemplo, ¿sí? Nosotros primero tenemos que pensar todas estas cuestiones, que el ambiente no es favorable, ¿sí? Que no hay un otro que esté disponible para ese niño. Ahora, si pensamos todo eso y sigue ahí y no tenemos un diagnóstico, decimos, mamá, vamos a volver al pediatra. ¿Por qué no hablan con el pediatra para derivarlo a un neurólogo? Porque quizás sí hay algo biológico, ¿sí? ¿Se entiende? Igual yo creo que sería para que si va a involucrar patología, bueno, y siempre teníamos que pensar en iniciar una... Claro, sí, entonces no se con patología. Los casos seguros que van a ser con patologías, chicos. Entonces las patologías ya las vieron el año pasado. No preguntar qué es una parálisis cerebral, por ejemplo, pero seguro que van a ser con patología. ¿Ve? Porque para ver ¿qué les parece que es más difícil con patología?
Pero si no tienen algo, ¿para qué van a ir al consultorio? ¿O no? ¿Para qué van a aplicar la psicomotricidad? Como una forma de educación psicomotriz, no más que un caso de un jardín, un grupito de un jardín. Pero no podemos hacer mucho más que eso, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, preguntarle qué es la parálisis cerebral, cuánto tiempo, o encefalopatía crónica no evolutiva, qué clases hay de encefalopatía crónica no evolutiva, no corresponde a este parcial, ¿se entiende? Son cosas que se supone igualmente que ustedes estando en cuarto año ya las tienen que saber, pero no corresponde a que evaluemos la patología. ¿Se entiende? Quedan como que usted no la va a preguntar, pero otro la va a preguntar. Me miran así. Lo voy a hablar con los chicos. Bien. Dijimos que dentro de esa primera infancia nosotros podemos trabajar en intervención temprana, ¿sí? Dice de interés, a ver si esto lo podemos ver, de interés. Acá. De la página 9, porque al principio tiene lo que es Apgar, todo lo que ya vieron, el riesgo biológico probable, riesgo biológico establecido, cuántas semanas de gestación, peso, hasta llegar a la semana de... Yo pensé que esto lo podía ampliar, pero no. Bueno, hasta llegar a lo que es la intervención temprana, ¿sí? Y acá hay dos grandes escuelas o dos grandes caminos para tomar, ¿sí? Como kinesiólogo, uno elige trabajar desde la intervención temprana o desde la estimulación temprana. Son como dos escuelas, ¿sí? Radica la diferencia en qué? Que no es lo mismo intervenir que estimular, ¿sí? Porque la estimulación es la parte del mecanismo de un estímulo o una respuesta. Es decir, yo estimulo cuando yo hago un estímulo y esa otra persona, o le doy un estímulo o produzco un estímulo y esa otra persona responde, ¿sí? Es algo más mecánico, ¿se entiende? Yo, no sé, golpeo un tendón, ¿sí? Y hace un movimiento, ese estímulo, respuesta, ¿bien? Como un reflejo, sería. Ahora, dice respuesta que las personas, bueno, no veo nada de esto, pero lo que quiere decir esto de la estimulación es que nosotros realizamos un estímulo y ese sujeto va a tener una respuesta. Entonces, si yo lo llevo a la estimulación temprana dentro del consultorio, por ejemplo, yo le puedo decir al niño que haga con una bolsita de arena, ¿sí? Que vamos a contar hasta 5, ¿sí? Llevando esa bolsita de arena a tocarse el hombro, ¿sí? Yo estimulo ¿para qué? Para que haya una respuesta que es que ese niño consiga la flexión o la amplitud, ¿sí? De ese arco de movimiento. Eso sería un estímulo o una respuesta. Bien, yo con un juguete hago que suene acá atrás para que el bebé busque para allá. Entonces, si el bebé tiene una tortícolis congénita, supongamos, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a estar, si yo estoy trabajando desde la estimulación, le voy a estar sonando el sonajero, valga la redundancia, el juguetito, para que el bebé haga esto, ¿sí? Y que lo busque. Bien, eso, por ejemplo, podría ser trabajar desde la estimulación, ¿sí? Un estímulo para buscar una respuesta en ese niño, ¿sí? Según el objetivo que tengamos. Bien, ahora, eso mismo, llevarlo a la intervención es actuar de una forma así determinada dentro de un proceso. Yo estoy observando a ese mismo niño que tiene la misma tortícolis congénita, estoy observando a ese niño, ¿sí? Que estamos hablando con la mamá y de repente veo que hay un juguete, por ejemplo, que al niño le llama la atención y está haciendo solo el movimiento con los ojos, ¿sí? Entonces yo le voy a acercar ese juguete a ese niño, ¿sí? Se lo voy a dar para que juegue un ratito, como quien dice, endulzarlo, ¿sí? Y después se lo voy a alejar para que ese niño lo vaya a buscar él y haga ese movimiento. Y le voy a decir a la mamá que en la casa, ¿sí? Al caso A,
de la estimulación, le diría a la mamá que le haga sonar objeto, que lo ponga al hermano a hablar atrás, para que él lo busque. En este caso, yo le voy a decir a la mamá que le ponga los objetos del otro lado, el lado que haya que estimular, ¿sí? Para flexibilizar el eje como que tenga retraído el niño, ¿sí? Le voy a decir que le aleje los objetos, que juegue con él un rato y que se lo lleve, que el hermano esté con él jugando y que después que se vaya por ese lado para que él tenga que forzar, ¿sí? La mirada y buscarlo a su hermano, por ejemplo, ahí. Eso es intervenir. Miro todo el contexto, ubico, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede servir, ser útil para poder intervenir y para poder lograr ese objetivo que yo estoy persiguiendo, ¿sí? Y de esa manera voy a trabajar desde la intervención. No es que uno esté mal y el otro esté bien o al revés, ¿sí? Lo que sucede es que cada uno elige, como el día de mañana ustedes irán a elegir, si Dios quiere, si, no sé, la situación económica se presta, todo, qué especialidad hacer, con quién formarse, con quién no. Como ustedes saben, en postura hay un montón de escuelas, bueno, ustedes van a hacer algunos RPG, otros Suyar, otros, no sé, un millón que hay, ¿sí? Entonces, cada uno elige desde dónde va a trabajar. ¿Bien? Ahora, otra de las diferencias que tienen muy importante es, bueno, acá dice, ¿cómo definimos estimulación temprana? Y dice que es la modalidad terapéutica multidireccional dirigida a la población infantil, de 0 a 3 años, a la familia y al entorno. La estimulación temprana solamente trabaja con ese sujeto, el sujeto que está sufriendo o con una patología o con lo que sea que va. Y la intervención temprana contó con el sujeto, que es el primero, el sujeto de deseo, ¿sí? Y con todo ese microsistema que lo rodea. La intervención temprana trabaja de 0 a 3 años, entendiendo que estos primeros 1000 días, que ustedes lo vieron el año pasado, son los más importantes dentro de la evolución del desarrollo neurológico, ¿sí? Y la estimulación es de 0 a 6 años, ¿sí? Esas son las diferencias que hay dentro de la estimulación y la intervención. Bueno, ¿para qué? Para prevenir. La intervención temprana trabaja con riesgo biológico probable y riesgo biológico establecido. Primero que nada, se previene que se instale un riesgo biológico establecido, ¿sí? Por eso se hace un seguimiento del prematuro, por ejemplo, puede ser un caso. ¿Se entiende la diferencia? La estimulación temprana, en cambio, trabaja sobre el déficit de ese paciente, ¿sí? Sin tener en cuenta todo lo demás. Bueno, eso son cositas. Ah, este video que está acá, bueno, ustedes lo van a poder ver todo, pero está buenísimo porque no sé si, esto no lo vimos el año pasado, ¿eh? El año pasado. Ajá. Si el que no lo vio el año pasado, lo puede ver este año porque Ginobili tuvo mellizos que fueron prematuros y él ahí cuenta, y ahora ustedes pueden entender que vimos todo lo demás, no solo lo motor, ¿sí? Él en ese video cuenta la angustia que tenían porque uno de los niños estaba en la UTI neonatal y el otro estaba con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, está un caso real. Y acá dice, la primera infancia es una etapa decisiva para el desarrollo humano. La intervención temprana busca acompañar al niño y su familia, ¿sí? Desde una mirada integral utilizando el cuerpo, el movimiento, el vínculo, como herramientas fundamentales para favorecer el desarrollo, la autonomía y la construcción subjetiva. Pero miren ustedes, o tengan en cuenta acá, que lo primero que dice es acompañar al niño y a su familia. Siempre piensen que la intervención está, la mirada está puesta, o el sujeto es activo y no pasivo, como la estimulación temprana, y está puesta en el niño y en los deseos que tiene ese niño. Porque ese niño, si llega a los 3 meses, no nos va a poder decir qué es lo que quiere. Pero un niño que llega a los 2 años, ¿sí?
¿sí? Nos va a decir qué es lo que él quiere. ¿Se entiende? Y hacia dónde quiere llegar él. Tuve que... ¿Es pasivo en la estimulación? ¿Cómo? Porque el niño es pasivo en la estimulación. Que hay un otro que está estimulando todo el tiempo, por eso el niño es pasivo. Porque nosotros estimulamos buscando una respuesta, ¿sí? La niñez, que era la otra etapa, bueno, ya se consolidan todas estas habilidades que el niño, biológicas, sociales y psicológicas, que el niño venía trabajando en esta primera infancia, y el cuerpo y el movimiento continúan siendo fundamentales para el aprendizaje, la expresión emocional y la construcción de la identidad. Dice que desde la psicomotricidad que podemos trabajar todo lo que vimos como esquema corporal, coordinación motriz, organización espacio-temporal, bueno, espacial y temporal, juegos simbólicos, vínculos y socialización. La intervención psicomotriz busca favorecer la integración corporal, la seguridad afectiva, la creatividad y el aprendizaje y la participación grupal y social. Acá ya entraría todo lo que nosotros vimos como, ¿qué? Era la calidad del movimiento, ¿sí? Precisión, rapidez, fuerza. ¿Se acuerdan? Serían todos esos ejercicios. Puede desarrollarse en ámbitos educativos, como yo le decía hoy el ejemplo, si no tengo que buscar un jardincito, ¿sí? En donde a alguien le pase algo y van a trabajar, pueden trabajar de manera preventiva. Acá no sé, acá hay un jardín, sí, que no me voy a acordar cómo se llama, que fue la primera maestra jardinera que hubo en Argentina. Me sale Ludovica, pero no es. Que está en la calle Dorrego y Paso. Las chicas que son... No. No tiene el nombre de una mujer que fue la primera maestra jardinera. Los nenes van con chombitas azules y blancas, en Dorrego y Paso. Bueno, no importa, acá hay un solo jardín que tiene, que ellos trabajan en salitas de estimulación. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Bueno, no importa, es un jardín... No, el dulce ratoncito el que está enfrente al Colegio Nacional, porque he ido muchas veces ahí con Nene. Ay, pero a este también está, bueno, no importa. Ese jardín creo que es el único jardín que tienen sala de estimulación. En Concepción del Uruguay hay muchos, que soy de allá, hay muchos jardines que tienen, y lo que hacen es trabajar, ¿sí? Como una materia, como música, como educación física, como no sé cuánto. Trabajan un día a la semana o 2 días a la semana, ¿sí? Teniendo en cuenta los grupos que tienen, o sea, la edad, el grupo etario, ¿sí? Le presentan actividades que tengan que ver con mover el cuerpo, ¿bien? Teniendo en cuenta, ¿sí? Que son movimientos libres o dirigidos o no, ¿sí? Para finalizar con una representación, por ejemplo, en una salita de 5 años, que la representación casi siempre en los jardines es que ellos dibujen lo que trabajaron antes, ¿sí? Que hagan algún dibujo, por ejemplo, una sesión de psicomotricidad en un nenito de 5 años, pues en un grupito de 5 años, puede ser que comienza con un cuento, después se da, si la señora les lee un cuento, después se da un momento en donde entran a la sala de psicomotricidad, donde hay juego libre, donde ellos construyen lo que quieren, donde hay reglas y normas que se tienen que respetar, por ejemplo, que no hay que reírse del compañero, que no se puede destruir la construcción del compañero, o sea, romper lo que el compañero ha hecho, y después finaliza con qué tienen que hacer, por ejemplo, o un trabajo de relajación, o que a esa edad no pueden escribir qué es lo que sintieron y todo, que uno lo haría en un adolescente, por ejemplo. A esa edad lo que hacen los niños es dibujar algo, ¿sí? De lo que vivieron, y después con sus palabras explican. Dibujé la casita porque, no sé, yo me sentí que estaba dentro de la casita de los 3 cerditos que nos contó la serie, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso sería un trabajo de psicomotricidad en un jardín, aplicado a un jardín en donde hay niños
que no tienen una patología específica, o que puede haber un compañero que está integrado en ese jardín que tenga alguna patología. ¿Bien? ¿Por qué elegí esto, le iba a decir? ¿Por qué elegí esta imagen, habiendo un montón de imagen de todo tipo? Porque esta imagen me parece que muestra a niños, sí, bueno, niñas y niños, niñes, lo que sea, por eso la niñez, pero que están dentro de un contexto que no es el contexto que nosotros pensamos, que es siempre dentro del consultorio, dentro de la casa, ¿sí? Uno puede trabajar desde la psicomotricidad o en psicomotricidad en cualquier contexto que tenga que ver con esos sujetos que estamos atendiendo o recibiendo. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo ideal sería que uno pueda acercarse a los lugares donde viven los chicos. Acá en Villaguay es re fácil, uno, porque te suelen invitar, o sea, el cumpleañito, y el fin de semana en Sur, no sé cómo se llaman los lugares acá todavía, pero vas y ves, es en el campo, tienen contacto, mucho más contacto con animales, entonces cuando yo juego con una oveja y le digo al nene, ¿cómo hace la oveja? El nene me sabe decir me, o una vaca mu. En otros lugares, ¿sí? No muy lejos, uno le dice, ¿cómo hace una vaca? Y si hoy están con cualquier cosa que son los juegos y todo eso, y el nene ni siquiera tiene la representación de una vaca, ¿sí? Yo a ese nene le pongo, es lo mismo, uno busca objetos y juegos y juguetes que sean representativos para ese nene. Yo un nene de 3 años pienso una vaca, una ovejita, un perro. Ahora, no voy a pensar en una jirafa, en un león, porque eso nunca lo vio el nene, ¿sí? Pero en un nene de una ciudad más grande, quizá es lo mismo que le presente una vaca o un león, porque seguramente no vio a ninguna de las dos cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Y si alguna vez alguien le leyó o le pusieron un video, capaz que hay más leones que una vaca, ¿se entiende? Igual con las canciones de Ricky Maravilla, los niños se saben todas las... Bueno, acá tenemos en la adolescencia, etapa en la cual estoy por entrar con mi hijo y es bastante complicada y la hemos pasado todo, adolescencia, uno adolece, ¿sí? Tiene que matar algunas cuestiones, ¿sí? Duelar esas cuestiones que mata para que resurja una nueva personalidad o afilar esa personalidad que ya viene, ¿sí? ¿Qué pasa en la adolescencia con la intervención psicomotriz? La adolescencia es una etapa de grandes cambios emocionales, sociales, donde el cuerpo ocupa un lugar central en la construcción de la identidad y de la imagen corporal. ¿Sí? Dice, la intervención psicomotriz acompaña la aceptación y reconocimiento del propio cuerpo, la expresión emocional, la autoestima y la seguridad personal, la regulación emocional y corporal, la relación saludable con el movimiento y el deporte. En el único lugar donde vemos psicomotricidad es acá en el deporte. Entonces, ustedes, futuros kinesiólogos, tengan en cuenta que en la adolescencia, ¿sí? En este grupo etario, hay muchísimo para trabajar y un grupo etario, pues yo supongo que por lo complicado que es el adolescente y que todos le tenemos un poco de miedo a los adolescentes, ¿sí? Pero hay para trabajar y hay para trabajar muchísimo. Hay para hacer muchos proyectos, ¿sí? De psicomotricidad en las escuelas secundarias, en donde los chicos se súper enganchan. ¿Por qué? Porque no es la madre o el padre que es con los que ellos están enojados o que están duelando esas relaciones, ¿sí? Sino que es un otro, un extraño que viene a proponerle algo que es nuevo para ellos, ¿sí? Y que tiene que ver con sacar todo ese enojo, ¿sí? Si nosotros planteamos bien los objetivos en una actividad, con ese enojo que ni ellos entienden, porque es propio de la edad y porque además acá todo lo biológico
¿sí? Está como un escaloncito más arriba, porque hay un movimiento hormonal que es propio del adolescente y que no lo tiene otro. ¿Se entiende eso? Pero se puede trabajar muchísimo, 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 y no solamente con las patologías que por ahí es cuando nos llega el adolescente, ¿sí? Trabajar imagen corporal en relación a una psiquiatra y a un o a un psiquiatra varón y una psicóloga, ¿sí? O un psicólogo, porque, no sé, padece algún trastorno en la conducta alimentaria, ¿sí? Eso es lo que nos llega, ¿no? A nosotros, a nuestros consultorios. Ya cuando hay patología, siendo que se puede trabajar muchísimo más, ¿sí? También favorece la socialización, la comunicación y el fortalecimiento de vínculos, acompañando a los adolescentes desde una mirada integral, respetuosa de su singularidad, ¿sí? Nosotros hace muchos años hicimos un trabajo en un grupo de adolescentes y lo primero que se hace como con los niños es poner las normas, ¿sí? Entonces eso habilita que hasta el más cerrado o que tenga la autoestima más baja y que no quiera hablar porque tenga miedo a que el resto se ría, lo logra hacer, ¿sí? Porque por ejemplo, una de las normas es lo que se dice acá, queda acá cuando el compañero que habla, nadie se ríe de lo que cuenta el compañero, y son cuestiones que a medida que van pasando las sesiones se van afianzando un montón, ¿sí? Y se buscan mucho en grupos de escuelas en donde son esos grupos que están todos peleados con todo y que se suben cosas a las redes y como que uno nunca sabe si es que empieza en la escuela y sigue afuera o si lo de afuera sigue. Buscan las asesorías pedagógicas, obviamente, chicos, que hablamos de colegios privados, ¿no? 100%, colegios estatales, ¿no? Buscan que se hagan estos trabajos. ¿Por qué? Porque desde el movimiento todo es más fácil, ¿sí? Desde el movernos, nos desinhibimos tanto, ¿sí? Primero en actividad de movimiento, que después articula la palabra y libera la palabra, ¿sí? Y cuando libera lo ideal es realizarlo con un psicólogo, ¿sí? Cuando se libera la palabra es cuando se empiezan a limar esas asperezas que hay en los grupos. Bien, pero es un trabajo, para quien le guste, es un trabajo lindo. Lleva tiempo, pero es lindo. En la adultez, ¿sí? Y la intervención psicomotriz. La adultez implica desafíos físicos, emocionales, y acá en la adultez lo que está más arriba de todo es esto, lo laboral y lo social, y ni hablar hoy en día, que no alcanza más allá de cualquier bandera política, no lo digo desde ahí, lo digo desde la realidad. Ustedes escucharán a sus padres que por ahí están más ajustados en todo lo económico, en que están estudiando, en que hay que pagarle el alquiler, en que si, no sé, dentro de un año se recibe un hermano de ustedes de la secundaria que va a estudiar. Bueno, todas esas cuestiones comienzan a pesar y comienzan a influir en el bienestar corporal y emocional. A veces todas esas preocupaciones laborales y sociales, ¿sí?, son las que hacen que ese cuerpo empiece a estar contracturado, contracturado, y va el kinesiólogo, y 20 sesiones, y 10 más, y 8 más. Piensen en, no sé, en la familia de ustedes, en los padres de ustedes, en los tíos de ustedes, ¿sí? La intervención psicomotriz busca promover conciencia corporal, bienestar físico y emocional, regulación del estrés y tensiones, expresión corporal y emocional, y prevención del sedentarismo y trastornos posturales, ¿sí? Es lo que a veces, sin darse cuenta, muchos kinesiólogos hacemos, que es la gimnasia, que dicen la gimnasia para adultos, los grupos, no fuerza, no gimnasio, eso está perfecto, cada vez se sabe que hace mejor, ¿sí? Todos los días vemos los beneficios que trae la fuerza, ¿sí? Pero esto es otra cosa, son los grupos de adultos en donde hacen movimientos o, no sé, ponen un tema y alguien los dirige, como algo más aeróbico podríamos hacer, si lo pensamos desde el deporte propio, ¿bien? Pero en donde, ¿qué hay que hacer? Consciente ese cuerpo, con respiraciones, ¿sí? Con tiempos de inspiración, tiempos de expiración,
en esto no tengo ninguna cercanía porque es el rango etario que para mí el que más ruido me hace y con el que menos trabajo. A través del cuerpo y el movimiento se favorece una mejor calidad de vida, fortaleciendo la autonomía, la salud integral y el equilibrio entre el cuerpo, emoción y entorno. ¿Quién sería ideal para este grupo de adultos? Esos adultos que no van al gimnasio porque les parece que se van a lesionar, porque no sé, les da vergüenza ir, porque les parece que van puros jóvenes y porque no hay un horario destinado solo para esta edad cincuentona, vamos a ponerse entre los 45, sería entre los 45 y los 59. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? No hay a dónde ir. Nunca hizo un deporte, entonces, porque si no, si uno hizo un deporte, de alguna manera, o está yendo a un gimnasio, o está yendo a algún club a hacer, no sé, mami básquet, mami volei, o papi, ¿no? Que hacen los grupos, la peña de básquet, y aparte termina con un asado y todo eso. Pero eso, uno dice al final, van a jugar al básquet, y después terminan comiendo. Pero eso, ay, no sé qué tengo. Bueno, se me fue. Acá voy a aplicar. ¿En este? Ahí está. Pero ¿qué pasa? En este grupo etario es importante esto de salir, de sociabilizar, de estar, desconectar con esto que dice acá, que todo lo que implica lo laboral, ¿sí? Y lo emocional, la carga del día a día sería. Entonces, esos grupos que por ahí no van a no sé, de las vecinas que ustedes conocen, que no van al gimnasio, que no hacen nada, y que se empiezan a hacer los laboratorios, pienso en una mujer porque por ahí es más fácil para explicarlo, y empieza toda esta onda de la perimenopausia, y empieza el colesterol a irse para allá, no sé, la glucemia se sube un poquito, y va al médico clínico y el médico clínico le dice, busca alguna actividad para hacer. Y bueno, el gimnasio no va por esto, aquagym por esto otro porque le da acoso. Lo ideal sería que hacer un grupo, ¿sí?, de intervención psicomotriz en donde haya, no sé, 5 o 6 mujeres de esa misma edad, ¿sí?, o varones de esa misma edad, y que se hagan estos movimientos de su cuerpo y que empiecen a prestar atención a su propio cuerpo, ¿sí?, a su postura. Zumba se usa mucho. ¿Qué tiene Zumba de complicado? Que por ahí hay mucho impacto, ¿sí? Y si son cuerpos que no están muy preparados, que tienen sobrepeso, que nunca hicieron nada, empiezan a aparecer las lesiones. Por otro lado, está bueno porque le llegan a los compañeros o los colegas que tienen consultorio de rehabilitación. Pero bueno, un ejemplo de cómo trabajar con intervención psicomotriz a esta edad o en este grupo etario sería armar algo de eso, ¿sí? En donde hagan circuitos, ¿sí? Ustedes lo irán a ver con Deportiva o que ya han visto circuitos que sean de poco esfuerzo, después uno va a ir viendo cómo va evolucionando ese grupo, ¿sí? Si le puede dar más peso, más fuerza, más resistencia, ¿se entiende? Pero que termine con un ejercicio de relajación, sería, en donde cada uno puede bajar y 5 o 10 minutos antes de que termine la clase, ¿sí?, decir, bueno, cómo se sintieron, que empiece a salir todo esto del estrés que llevan. Sería fantástico. Se hace mucho, bueno, yo hablo, en empresas en multinacionales o en empresas en donde hacen una pausa, ¿sí?, y que hacen un poco de psicomotricidad lo que hacen. Bien, y por último tenemos el adulto mayor. Voy a leer el mensaje porque son las chicas de psicomotricidad, así que capaz que es algo que yo les tenga que comunicar a ustedes. Bien, que no me olvide de decirle que la semana que viene hay
práctico, por más que no haya teórico. O sea, fue lo primero que les dije, así que ven muy bien. Bien, ¿a qué se denomina adulto mayor? Que antes se decía la tercera edad. Un horror. Decí que hubo alguien que dijo, vamos a cambiar esto. Aparte, el adulto mayor antes, chicos, era pensar, piensen ustedes, yo cuando yo era chica, el adulto mayor o la tercera edad eran unos viejos. ¿O no? Hablemos claro, sin pelos en la lengua, diría. Eran viejos y además que para uno siempre la gente más grande es vieja, se los veían viejos. No encontraban una mujer de 60 años que vaya al gimnasio, que, no sé, que trabaje la fuerza, que digamos, no sé, se va a competir el fin de semana porque, no sé, hace natación o hace vóley. No, era una abuela que estaba adentro de la casa cuando mucho salía a caminar, ¿sí? Eran las de 10, capaz de 10 personas de 60 años, capaz uno hacía. Y en los hombres también pasaba lo mismo. Lo que pasa es que el hombre siempre tiene más esta cuestión de la llegada al fútbol, ¿sí? Que es el deporte que más practican, creo, y bueno, capaz que uno estaba en un estado, uno corría, hacía maratones, pero hoy en día, aparte de 60 años, hoy en día no es una persona vieja como antes lo veíamos nosotros, ¿sí? ¿A qué se denomina adulto mayor? El adulto mayor es la persona que transita la etapa del envejecimiento, proceso natural, progresivo y multidimensional que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Generalmente se considera adulto mayor a partir de los 60 años de edad. ¿Sí? Aunque el envejecimiento es diferente en cada persona y depende de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Podemos ver una persona de 60 años, digamos, le pasó la vida, pero la mayoría de los que llegan hoy con 60 años llegan en un estado bien y cognitivamente recontra bien. El envejecimiento no debe entenderse únicamente como pérdida o deterioro, sino también como una etapa con posibilidad de aprendizaje, participación, experiencia y construcción de nuevos vínculos. ¿Qué pasa? Nosotros antes veíamos que ya eran unos abuelos, eran viejos, y lo único que quedaba era estar adentro de la casa cuidando a los nietos, ¿sí? Ni siquiera jugando con los nietos, porque eran los menos los abuelos activos, que jugaban, que proponían, que llevaban a la plaza. Te llevaban a la casa de tu abuelo y cuando mucho tu abuela te hacía una torta, así fuimos quedando, te tenían sentado, charlando, ¿sí? Pero no era como que ellos bajaban a la edad, ¿sí? Del otro, de ese nieto que venía, ¿sí? O si no, esos abuelos que ya vemos en los asilos, ¿sí? En donde el deterioro es enorme. ¿Bien? ¿Ustedes han ido acá al asilo de ancianos? Sí. ¿No? Ah, pensé que ya habían ido con alguna materia. Bueno, es una parte que el kinesiólogo, obviamente, que tiene un montón de trabajo, pero ¿cuál es la diferencia? De que supongamos que nosotros tengamos una actividad que es, yo digo, bueno, voy a dividir estos alumnos de acá, de esta línea, para la ventana, todos estos alumnos van a ir al asilo de ancianos. Y todos estos van a ir al centro de jubilados. Los dos van a proponer una actividad. ¿Sí? El asilo de ancianos es un lugar en donde este adulto mayor, ¿sí? Está la mayoría en una situación de mucha vulnerabilidad, porque está ahí como dejado, abandonado, que no es así, pues si tu familia te va a visitar toda la semana, no es así, pero esa es la realidad de la mayoría de los abuelos. ¿Quién dijo que había ido al asilo? Ajá, ¿y qué vieron en el proyecto? ¿Cómo estaban esos abuelos? Tenés una variedad, están algunos abuelitos que están lúcidos, que encima te dicen que no tenés que decir abuelo porque todos son abuelos, mayores. Después hay otros que están perdidos en una silla, sin ningún tipo. Bien, ¿y otros? Y hay otros que por más están en las camas, postrados. Sí, postrados, hay otros que son bastante mayores, pero que después con la energía de joven. Bien, con eso se van a encontrar.
Y no sé si han visto, pero en los... ay, recién vi. En los centros de jubilados, gracias chicos, esta es la niebla mental de los 45. En los centros de jubilados es el jubilado el que va a ese lugar, ya sea en moto, en auto, caminando, lo que sea, pero es él el que se acerca, ya habla de algo más activo, ¿sí? Y que tiene ganas de hacer o de tomar la propuesta que ustedes le van a llevar. ¿Qué va a pasar? Este grupo va a tener, ¿sí? O sea, ustedes, los del lado de la puerta, van a tener un grupo etario que va a estar mucho más activo y en el cual van a poder proponer actividades de mucho más movimiento que ustedes. Seguramente ustedes van a tener más grupo etario pasivo, en donde ustedes van a tener que realizar la actividad, porque como le dijo la compañera, hay algunos que sí que tienen mucha energía y que lo van a poder hacer, pero el que está en la silla de ruedas, sí, o el que está en la cama, sí, ustedes van a tener que movilizar a ese sujeto. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que se busca hoy, año 2026? Llegar, ¿sí?, a ser un adulto mayor activo. ¿Sí? Hay un montón de videos que dicen, no sé si han visto de Reel o eso, quizás los han visto, pero no le han prestado atención, pero la idea de trabajar, de que esto de ser muchísimo más saludable y más activo es poder llegar a esta edad, ¿sí?, pudiendo moverse, pudiendo atarse los cordones de la zapatilla, lo mínimo indispensable para el día a día, ¿sí? No necesitar de un otro que nos esté haciendo las cosas. Acá que empieza a haber en esta edad muchas pérdidas, ¿sí? No solo pérdida del movimiento, bueno, es una pena, pero hay muchísimas actividades para que ustedes lo puedan vivenciar, ¿sí? Con guantes, que los movimientos son más torpes, que son como los movimientos de los adultos mayores, ¿sí? Más lentos, más torpes para poder tomar un objeto, para poder hacer algo que tenga que ver más con la precisión, ¿sí? Hay un deterioro de lo cognitivo, por más que no piensen en ese perdido que está re mal, como dice la compañera que no se mueve ya que están así, no, piensen en él, pero igual el deterioro va pasando, ¿sí? La factura, dirían la gente de esta edad siempre dice, y los años pasan factura, sí, por ahí uno está, pero hay un deterioro de todo, de lo motor y de lo cognitivo también. Y acá hay muchas pérdidas de lo emocional, porque en esta edad empiezan, o es esperable, puede pasar que te pase a los, no sé, 40 años, pero es esperable que empiecen más pérdida de los compañeros de las que fueron con ellos a la secundaria. Antes se agarraban el diario y decían, uy, falleció tal, o escuchaban la radio y decían, uy, este fue conmigo, que va a la escuela, hicimos. Entonces, toda esa, y se empieza, ¿sí?, a pensar que en algo inminente que es la muerte, ¿sí? Uno con 20 años, excepto que esté en una situación de depresión o algo particular, ¿sí?, no está pensando en eso. Y la persona que tiene más años, sí, ¿sí? Ni hablar esto de que voy a hacer, supongamos que es una pareja, se muere el compañero de vida, ¿no? Voy a hacer un estorbo, a dónde me van a llevar, quién me va a cuidar, quién más. Todas estas cosas, eso emocional empieza a ser muy pesado, ¿sí? Bueno, las características es esto de los cambios físicos que yo le decía y los cambios cognitivos también, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? En los casos del adulto mayor donde ya no hay tal ida y vuelta cognitivo, el perdido, ya no haríamos psicomotricidad o sí, porque ya no tiene la parte psico. La parte psico lo va a acompañar hasta los últimos días, ¿sí? Ahora, vos decís en una clase, por ejemplo, o cómo te lo imaginas vos. Ajá. Y hay de todo, con ellos van a hacer psicomotricidad por los más o menos tener cuenta, pero si está perdido en la nada misma ya no sería psicomotricidad. Y no, ¿qué tendrías que hacerle a ese que está perdido? ¿Qué es lo que le falta a ese que está perdido? Becerra, tu apellido, pero no me acuerdo tu nombre. Melissa. Melissa, ¿qué es lo que le falta que es fundamental para la psicomotricidad a ese que está perdido? La atención.
la atención. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que siempre era la atención lo primordial para poder? Bien. Entonces, ¿qué propondrías vos? ¿Trabajarías así con el grupo que está activo, que está cognitivamente? Exactamente, pasivamente. Ya no es un trabajo de la psicomotricidad propia como la vimos desde el movimiento, ¿sí? Pero estás haciendo psicomotricidad indirectamente porque estás pensando en su entorno, ¿sí? En él, como está, bien, pero tendrías que hacer, por ejemplo, movilidad pasiva para mantener la articulación, el rango de movimiento articular. Bien, esto, los cambios emocionales que yo le decía, adaptación a nueva etapa de la vida, jubilación y cambio de roles, posibles sentimientos de soledad y de dependencia, necesidad de reconocimiento y participación, ¿sí? Cambios sociales, modificación de los vínculos familiares y sociales, cambia la rutina cotidiana y mayor importancia de espacios comunitarios y recreativos, que esto de los centros de jubilados, por ejemplo, o hay un montón, empiezan a ir a las clases de zumba, como decía la compañera, o a grupos de, no sé, qué tejido, qué cerámica, qué pintura, qué, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. A donde sea. La importancia del movimiento en el adulto mayor, ¿sí? La gerontopsicomotricidad es la disciplina que aborda el cuerpo y el movimiento en el envejecimiento, desde una mirada integral considerando aspectos motores, emocionales, cognitivos y sociales. Su finalidad es acompañar al adulto mayor promoviendo bienestar corporal y emocional, participación activa, que es lo que le faltaría el caso que nos dijo Melissa. Bien. Expresión y comunicación, integración social y conservación de las capacidades funcionales. Acá en Argentina la gerontopsicomotricidad se trabaja en Córdoba se trabaja mucho porque está la carrera de psicomotricidad y en Buenos Aires porque son ciudades más grandes, pero por ejemplo en el Uruguay país, en la República Oriental del Uruguay, como acá tenemos las salas de los SIC y todo lo que es la primera entrada al sistema de salud, bueno, la gerontopsicomotricidad se da en todas las salitas, por decirlo de alguna manera, en el Uruguay es una disciplina, es una disciplina, ¿sí? Que se trabaja mucho, es más, la mayoría de la bibliografía de gerontopsicomotricidad es de los que han escrito mucho sobre esto, son los uruguayos, ¿sí? Es como decir, no sé, va a la salita a hacer yoga, que acá hay alguna salita que hay yoga, dan gerontopsicomotricidad con grupos mixtos, ¿sí? Y son clases re lindas, pero vieron que es una edad que también se la piensa siempre de una manera más pasiva. Fíjense todos los campos que los kinesiólogos vamos dejando, ¿sí? Desprovisto y que cuando uno no se ocupa, siempre hay alguien que viene y se ocupa. Entonces, no sé si ustedes saben, pero hay mucha pelea con los profesores de educación física, la mayoría de las veces el kinesiólogo y el profe de educación física. Pero el profe de educación física ocupa a veces espacio que corresponden al kinesiólogo porque el kinesiólogo los deja libre, ¿sí? También entonces, no es acá que si el profe o el kine, el profe, el que los dos pueden trabajar cada uno respetando, ¿sí? Cuál es el lugar que le corresponde a cada uno. Y nosotros, como kinesiólogos, ustedes como futuros kinesiólogos, no dejar tantos espacios libres porque dicen, no, no hay trabajo, que hay un montón de espacios que todavía no son ocupados. Chicos, yo hace muchos años, desde que me recibí, que trabajo con niños, y hay muy pocos profesionales que trabajen, profesionales kinesiólogos, digo yo, que trabajen con niños, ¿sí? Hay muchísimos espacios, ¿sí? Y grupos etarios que los kinesiólogos dejamos sin ocupar. ¿Te tiene que gustar? Sí, te tiene que gustar. Pero a veces no nos gusta porque no lo conocemos también, o porque nunca hicimos, ¿sí? Y porque no tienen la posibilidad de llegar a eso. Los objetivos de la intervención psicomotriz en adultos serían
favorecer la autonomía y la independencia, mantener las habilidades motrices y cognitivas. Ya no vamos a buscar esto que en la niñez buscamos de poder conseguir nuevas habilidades. No, es mantener lo que hay, que eso que está no se empiece a perder, o si se empieza a deteriorar, que no sea tan rápido, ¿sí? Estimular la memoria, la atención y la orientación, esto es fundamental en este grupo etario. Trabajar equilibrio y coordinación, promover vínculos y socialización, que para este grupo etario, como decía muy bien el adolescente, es re importante, ¿sí? Porque como que todo el mundo sigue en su vida y estos adultos mayores no tienen con quién hablar, no tienen con quién estar. Antes vos vas al trabajo, yo vengo acá, hablo con todo, desde que llego, no sé, con Sonia, con Gaby, con Emilio, con todos los chicos que estén acá. Vengo acá, estoy con ustedes, hay un ida y vuelta, más ida y vuelta, pero hay, ¿sí? Salgo, me voy al supermercado, no sé, pues voy a buscar a mi nene, me encuentro con una mamá. Pero en esta edad todo eso se empieza a reducir un montón y no hay un lugar en donde estar con pares, ¿sí? Porque capaz que, no sé, una vez al año hay un baile no sé dónde que es para mayores y bueno, y tienen ganas de ir, y si están en pareja seguro que van, pero esa persona que quedó viuda o viudo y le dan más cosas a ir porque, ¿qué voy a hacer? Entonces, el buscar que es tan necesario en todo el ciclo de la vida, los pares, ¿sí? Compartir espacios donde estemos con pares es importantísimo cualquier edad. Por eso también es tan importante porque se encuentran en ese horario, no sé, los martes y los jueves de 15 a 16 tengo geronto y voy ahí y hago la actividad y aparte charlo y hablo y ta. Y después de eso llega, no sé, un viernes a la semana hacemos un encuentro. Yo me acuerdo cuando fui a hacer las prácticas en Uruguay me contaba un abuelo, ay no, yo lo que espero es, por lo único que vengo es porque un viernes al mes nosotros hacemos un asado, todos los adultos mayores hacían un asado y a él le encantaba jugar al truco y era en el único momento que jugaban al truco. Imagínense, o sea, estar pensando, yendo a una actividad que era 2 veces a la semana para que una vez al mes, pero no tenía otro lugar en donde hacerlo. Entonces empiezan a darles otras, ¿sí?, posibilidades y a darle vida a ese sujeto que por ahí no ve esto, ¿no? De dónde relacionarse. Bueno, fortalecer la identidad y la autoestima porque se sienten que ya no sirven para nada, que son un estorbo, bla, bla, bla. Y prevenir el aislamiento y el sedentarismo. Entonces, llama por teléfono, porque ellos llaman por teléfono. Vamos a suponer que les mandan un mensaje. Una persona de 75 años que necesita hacer actividad, ¿sí? Y va a decir, ¿vos podés venir a casa porque el médico me pidió que empiece a moverme? Bueno, la primera sesión ustedes van a ir al domicilio. En esa entrevista, sí, en esa observación que ustedes van a hacer, supongamos que ustedes ven que es una persona súper activa, ¿sí? Y que está re bien para moverse, pero que los hijos le sacaron, porque lo pueden dar así, le sacaron el auto. O sea, lo que le hacen es sacarle la llave, pues ya es un peligro que manejen, porque los reflejos están más lentos. Entonces, ustedes, la sesión siguiente, esta es la pregunta, ¿qué le pueden ofrecer a ese adulto mayor? Que vaya al consultorio, ¿sí? Porque yendo al consultorio ya es algo que tiene que pensar que ese día, ese horario, tienen que ir al consultorio. Seguramente, no sé, se tendrán que higienizar para ese día, buscar una ropa más linda o algo que sea, que no es la misma quizás que tienen de entre casa. Es todo que quizás para una edad de 40 años, decía, ay, tengo que ir al consultorio, que tengo que ir a buscar a mi nena, que bla, 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 es un problema para ellos que no tienen una actividad dada, ¿sí? Es todo un evento y un acontecimiento, ¿sí?, que les va a ayudar en otras cuestiones, más allá de lo motor. ¿Se entiende?
Bien, chicos, ya estamos terminando. Y acá hay un montón, a ver si un montón de formas en donde uno puede trabajar desde la intervención psicomotriz. Por ejemplo, decirle, este sería nuestro paciente, decirle que después, cuando llegue o cuando va a su casa o cuando vaya su nieto a visitarlo o él a visitar al nieto, que le enseñe los ejercicios que hace. Nosotros podemos tener una reunión o una entrevista con la familia de ese adulto mayor y decirle, si no, bueno, díganle a los nietos que le pregunten para activar esto. Yo de esto aprendí mucho trabajando con psicólogos, porque si no uno hace lo que hacen en el consultorio y listo, se va el abuelo o no, o el adulto mayor y hasta el jueves y después hasta el martes no vuelve a hacer. Entonces son formas de que ellos se sientan más activos. ¿Sí? Bueno, este es un adulto mayor que tiene mucha más movilidad, ¿sí? Y esto de los juegos con los nietos, esto es lo que yo le decía hoy. Si es un adulto que ha entrenado toda la vida, va a seguir corriendo, va a seguir haciendo su actividad, ¿sí? Eso como que sería lo ideal, pero no nos va a llegar al consultorio. Esto es trabajar psicomotricidad en el consultorio al 100%, ¿sí? Esto es una pareja que hace para movilidad. Que esto es mucho más divertido. Vieron que dicen que o sea, hay bibliografía, aparte como que cuando te va poniendo más viejo, como que tenés un retroceso. Les encanta jugar a la mayoría. Al principio son medio reacios, ponen un poco de resistencia, pero después les encanta jugar. Ese es el juego que van girando, que lo hemos jugado, creo que todos. No quise poner video, esto es como decía la compañera, en un asilo de ancianos, en donde hay dos abuelas, ¿sí? O adultas mayores, que sí tienen movilidad propia, que todavía siguen con la marcha independiente, y dos que no, pero que pueden unirse al grupo de psicomotricidad realizando aunque sea los movimientos que pueden hacer. ¿Pero por qué? Porque cognitivamente todavía están bien, ¿sí? Esto es fantástico para la pinza, trabajar, se hacen carreras, a veces van primero. Actividades frecuentes en gerontopsicomotricidad, cualquiera de esas, y algunas son de la actividad de la vida diaria y que ni cuenta se dan. El rol del profesional, el kinesióloga acompaña al adulto mayor desde una práctica ética, humanizada, preventiva e inclusiva, y respetuosa de la singularidad, ¿sí? Como dijimos, siempre con el niño, ¿sí? El profesional debe considerar la historia de vida, los tiempos y posibilidades de cada persona, el contexto familiar y social y las necesidades emocionales y corporales. Entonces, nosotros tenemos que el adulto mayor es un sujeto activo, lo vamos a ver así, desde la psicomotricidad, desde el primer día que yo dije la palabra psicomotricidad, cuando ustedes entraron, dijimos que acá el que nos importaba era el sujeto, ¿sí? Que cada sujeto iba a tener su historia. Por lo tanto, lo consideramos no un paciente, sino un sujeto activo. Escuela de niños. Es un sujeto activo con historia, experiencias y posibilidades de desarrollo. La gerontopsicomotricidad busca acompañar el proceso de envejecimiento, promoviendo autonomía, bienestar y calidad de vida a través del cuerpo, el movimiento y el vínculo social. Entonces, chicos, desde que comienza la vida ya intraútero, transcurrimos todo hasta llegar al adulto mayor, con la gerontopsicomotricidad. Entonces, cursando psicomotricidad, ¿sí? Ustedes, y entendiendo esto, de que cada
sujeto que viene a nuestro consultorio, ya sea en cualquier rango etario del ciclo vital, ¿sí? Visto como un sujeto que es activo y que además tiene una historia y que es propia de su historia, ¿sí? De su vida, podemos abordar con la mirada de la psicomotricidad, ¿sí? Preguntas sobre esta unidad o sobre cualquiera o sobre el transcurso de la cursada. Nada, los que están en sus casas dormidos. Bueno, nosotros siempre que termina la cursada, antes por allá en noviembre, enviamos, después que ustedes terminan todo, ¿no? De rendir todo, enviamos unas encuestas de Google, ¿sí? Que las van a tener para hacerla, en realidad van a estar subidas en el campus. Son anónimas, ya han llenado eso, cualquier encuesta que le hacen de cualquier cosa, más allá de las facultades son todas anónimas. A mí lo que me vuelca es un porcentaje, ¿sí? Hay preguntas que para que ustedes llenen tanto de los encuentros teóricos. Este año, chicos, todos los años es importante, pero este año es recontra importante si ustedes nos hacen el favor de completar, es de los encuentros teóricos y de los encuentros prácticos, ¿sí? Porque a mí me vuelca en porcentaje las cuestiones que nosotros tenemos que limar, ¿sí? Mejorar, adaptar, transformar, sacar, lo que quieran, de la cátedra, ¿sí? Esta cátedra hoy es lo que es porque han cursado otros chicos, ¿sí? Y que nos han llenado esos formularios y son de muchísima utilidad. Ya después a mí me tira, en una de las preguntas les van a preguntar, bueno, el encuentro teórico, los teóricos los doy todos yo, que solo y exclusivamente de los lunes, pero después con los trabajos prácticos les van a preguntar quién es la docente y ahí a mí me lo separa para que yo sepa qué hay que ajustar, qué no, qué está bueno, que decir a las chicas, chicas, esto viene re bien, esto mejor no, mira, vamos a ver acá, vamos, ¿sí? Entonces, yo les agradecería un montón después que ustedes terminen, ¿sí? Con el recuperatorio y todo, para que no se sientan que, yo nunca sé de quiénes son porque esto es anónimo, pero que nosotros podamos tener una represalia, algo, que yo sé que ustedes siempre piensan en eso, porque también fui alumna, y muchas veces uno no dice las cosas porque tiene miedo a eso, ¿sí? Y en realidad cuando la crítica es desde el respeto y constructiva, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, ¿no hay ninguna pregunta de nada? Yo les voy a decir que los finales son de la misma modalidad que va a ser el último parcial, ¿sí? Y que ha sido un gusto compartir con ustedes, ya nos conocíamos del año pasado, más o menos a los teóricos siempre vienen los mismos alumnos, ¿sí? Recuerden que la evaluación es en proceso, así que nosotros tendremos ese día del segundo práctico, todos los presentes, cómo han salido en los prácticos, en todo, ¿sí? Así que ajusten en lo que ustedes ya saben que les han hecho una devolución de que está mal o de que había que mejorar algo o algo, porque seguramente se va a hacer más hincapié en eso. Y bueno, yo algo que les digo siempre a mis alumnos de cuarto, pues antes tenía solo primero y cuarto, es que lo que necesiten desde ahora en adelante, ya sea para preparar el parcial, para preparar el final o después para hacer la tesis, el trabajo final que ustedes tengan que hacer, o lo que necesiten, ya sea de formación, de lo que sea, es muy placentero recibir mensajes de alumnos que ya son viejos, que ya son colegas, ¿sí? Y que hacen alguna consulta o algún comentario o algo que los pueda ayudar, me escriben, todos quedan con mi mail, mientras estén matriculados, van a quedar en el aula virtual, termina la cursada, un mes más,
O sea, cuando comienza el segundo cuatrimestre, se eliminan todos, así que bajen todo el material que no hayan bajado para que después les sirva para el final, o cuando estén por rendir, si se quieren matricular otra vez, me escriben y los matriculamos, ¿sí? A mí o a alguna de las chicas después me preguntan a mí, pero por ahí conmigo es más directo porque se lo hago en el momento, ¿sí? Así que nada, desearle lo mejor para ustedes y ojalá que les haya gustado psicomotricidad. No está el compañero que dijo el año pasado, siempre me acuerdo, que odiaban trabajar con los chicos, que no quería, pero bueno, ojalá que no vean solamente la psicomotricidad como trabajar con niños, sino que es todo el ciclo vital en el cual pueden trabajar con psicomotricidad. Quedan abiertas todas las puertas de comunicación, ¿sí? Ya les digo, por mail o por mail sería, o algunos tienen mi teléfono, me escriben si necesitan lo que necesiten. Si a alguien le gusta algo que tenga que ver con la psicomotricidad y decide hacer su trabajo final, me escribe y hacemos la dirección de tesis, o si ya tienen alguien que les dirija la tesis, le doy el material que ustedes necesiten, lo buscamos y los ayudo, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier cosa me escribo, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.